Ok, déjame comenzar con esto, ¿verdad? Debemos recordar que las historias en Génesis no están escritas solamente para proveer información, ¿verdad? Estas historias que estamos viendo, especialmente de los patriarcas de Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Ellos son ejemplo y ellos deberían ser ejemplo de la relación de Dios con los hombres. Hermanos, sabemos que Abraham es el modelo, si puedo decirlo así, o prototipo del Antiguo Testamento, de un hombre que fue salvo por fe, pero también que vivió por fe. Hermanos, la fe de Abraham creció y la fe de Abraham se demostró en confianza y obediencia. ¿Ok? Entonces, cuando vemos esta historia, porque vamos a ver a la vida de Isaac, tenemos que ver que ellos quieren ser modelos de esta relación con Dios. Ahora, en este siguiente capítulo y escena, Isaac es la persona. Ahora, hermanos, estos versículos, este capítulo, es todo lo que se dice de la vida de Isaac. O sea, Abraham, ¿se acuerda? Desde el capítulo 12 hasta el capítulo anterior, que es el capítulo 25, todo eso fue de su vida. Isaac, todo lo que se va a decir de su vida de Isaac está aquí. Porque el siguiente capítulo ya se trata con sus hijos y especialmente con su hijo Jacob. ¿Ok? Y de nuevo, hermanos, ahora hay algo muy interesante, ¿verdad? Isaac tiene una carga, imagínense, de su papá, ¿verdad? Su papá demostró ser un hombre de fe, su papá demostró ser un hombre, ¿verdad?, de Dios. Imagínense lo que tenía sobre sus hombros Isaac, ¿verdad? Y ahora, déjame como ilustración, ¿cuántos conocen a ella? ¿Sabe quién es ella? ¿No? Hermanos, ¿no tienen teléfono? ¿No saben quién es ella? Bueno, ella se llama, o tiene un canal de YouTube que se llama, ella es Super Holly. Ella salió en muchos videos hace algunos años, ¿verdad? Tratando de enseñarnos a pronunciar correctamente, ¿verdad? No se dice Nike, es Nike, ¿verdad? No se dice McDonald's, es McDonald's, ¿verdad? Ella salió así en muchos videos, ¿verdad? Y ella ya es influencer famosa y pues me sorprende, ¿verdad? Pero ella es una de esas influencers famosas. Hermanos, empezamos a ver sus videos porque tiene videos muy interesantes de inglés, especialmente enseñando para inglés y haciendo muchas otras cosas. Pero hermanos, me topé con la noticia de que ella es hija de David y Amanda Toggi. ¿Ok? David y Amanda Toggi, hermanos, son misioneros, o bueno, ya están retirados. Ellos fueron misioneros en Veracruz, Oaxaca, Puebla, traduciendo la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento al náhuatl. ¿Ok? Entonces, si usted puede ver, aquí está, este es el hermano David, esta es su esposa, y aquí está Holly y sus otros hermanos. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Holly viene de una familia de misioneros traductores. ¿Ok? Ellos son el hermano David y el hermano es un experto con el náhuatl, él presenta unos videos, ya están retirados. Ahora, esto es muy interesante. Por el lado, hermanos, por el lado de su papá, ¿verdad? Sus abuelos fueron misioneros en Venezuela. Y su abuelo, por el lado de su papá, hermanos, hizo uno de los léxicos griego-español de los mejores que tenemos hasta la fecha. Por el lado de su mamá, ¿verdad? Su abuelo de Holly fue el hermano Cameron Townsend. Cameron Townsend, hermanos, fue este hermano que comenzó que se llamó Instituto Lingüista de Verano, que se trató de poner muchas lenguas indígenas de México, ¿verdad?, a forma escrita, y especialmente se dedicaron a traducir la Biblia a lenguas indígenas. Ellos llegaron especialmente a Tetelcingo en Morelos, hermanos, para hacer su trabajo. Ellos comenzaron en Guatemala, pero después vinieron a México y ellos crearon ya en inglés lo que se llama Wycliffe. Ahora, Cameron Townsend y Lázaro Cárdenas llegaron a ser amigos.
Cameron Townsend escribió una biografía de la vida de Lázaro Cárdenas. Este es el abuelito de Holly. Ahora, ¿por qué la quiero usar ahí? Y no, yo no quiero juzgarla, pero si usted la ve, hace videos muy interesantes, dudaría que ella es una hija de Dios, que es creyente. Por varias razones. Hace cosas muy interesantes. No estoy diciendo que es mala persona, no estoy diciendo que es moral. Pero la manera en que habla de Dios, a mí, me hace dudar si en verdad ella se considera una hija de Dios. Me hace dudar si le da vergüenza hablar de Dios. Otros de sus hermanos son misioneros, pero especialmente ella. Y hermanos, y tenía mucho pensando en esto de ¿cuántos, verdad, que somos hijos de padres creyentes? ¿O cuántos de los hijos no pudieran llegar a tener esa misma situación? Hermanos, esto en realidad es ¿cómo puedo yo hacer que mis hijos sigan en la misma fe? Hermanos, es un peligro y es una trampa. ¿Qué tal si mis hijos no quieren nada con Dios? ¿Qué tal si les da vergüenza? Y bueno, hermanos, no sé si alcanza a pensar esto, pero de nuevo, yo pensando en ella tiene una tremenda herencia de sus padres y ella tiene una tremenda herencia de sus ¿qué? Abuelos. Y hermanos, ¿cómo conecto esto con Génesis capítulo 26? Bueno, esta historia en Génesis capítulo 26 nos enseña cómo poder evitar ese peligro de no continuar en la fe de nuestros padres. Porque hay un peligro, ¿verdad?, para todos de no continuar en la fe de nuestros padres. En mi caso, hermanos, yo soy el creyente de segunda generación. Mis papás fueron los primeros en ser salvos. ¿Ok? Bueno, a lo mejor tercera, cuarta generación. Pero, ¿verdad? Pero mi papá es el primero en su casa en ser salvo. Y creo que ya le había mencionado eso. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo evitar el peligro de que nuestros hijos o de que nuestros nietos no continúen en el camino de la fe? O hermanos, ¿cómo evitar el peligro de continuar en la incredulidad, en los vicios de nuestra familia que no es creyente? Porque esa es la otra cosa, ¿no? ¿Cómo evitar no llegar a ser como nuestros padres que no son creyentes? Y de nuevo, ahora, hermanos, déjame, si pudiera resumir toda la historia, quisiera resumir en esta idea. Tener la fe de mis padres no es tan importante, ¿verdad? Perdón, ahí lo redacté mal, déjenme lo corrijo. Esto es lo correcto. Tener la fe de mis padres no es tan importante como tener al Dios de mis padres. Y ahorita me voy a explicar por qué digo eso. Tener la fe de mis padres no es tan importante como tener al Dios de mis padres. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es más importante tener y creer en el Dios de mis padres que imitar a veces los modelos, los métodos o las cosas que hacían nuestros padres. Y ese es un peligro en la iglesia, hermanos. Ese es un peligro en la iglesia. El peligro en la iglesia es hacer todas las cosas en automático. Vestirse en automático, adorar en automático. ¿Por qué cantas? ¿Por qué adoras? Pues así hacía mi papá. ¿Y por qué eso hicimos? Pues así hacía mi papá. Hermanos, por ejemplo, viene el próximo domingo es día de resurrección. Hermanos, no sé si usted sabe, pero a lo mejor no tanto para nosotros, pero en Estados Unidos, todas las personas que se consideran cristianos o de padres cristianos pueden ir todo el año, pueden no ir a la iglesia, pero adivine qué día van a estar. El día de la resurrección. ¿Verdad? A veces en Navidad, pero más.
Al día de resurrección. O sea, se echan 364 días libres, pero el día que van a estar ahí, ¿por qué? Es el día de la resurrección. Pueden vivir como mundanos, pueden, hermanos, emborracharse el sábado anterior, pero adivinen qué van a estar. Easter Sunday. Van a estar ahí el día de la resurrección, el Easter Sunday. ¿Por qué? Porque es que así es mis papás. Porque este es un día muy sagrado y muy especial. No, si no voy, capaz me quedo en la borrachera. Pero eso no es tan importante como creer en el Dios. Personalmente creer en el Dios de nuestros padres. Ahora, ¿qué nos va a enseñar esta historia? Aquí. ¿Cuál es el Dios de nuestros padres? Y esto es lo que va a centrar la historia. Por favor, mira ahí, por favor, capítulo 26. Hermanos, un Dios que es fiel a pesar de mi falta de carácter. Miren lo que dice Génesis capítulo 26. Después hubo hambre en la tierra, además de las primeras hambres que hubo en los días de Abraham. Y se fue Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Ok? Hermanos, nótese de nuevo. Y aquí nada más quiero tener este mapita. Porque este mapita va a explicar las siguientes escenas. ¿Ok? A Isaac le toca enfrentar una situación muy parecida a la de Abraham. Y en la vida de Isaac hay muchas cosas que se parecen a las cosas de su papá. Por ejemplo, Abraham también tuvo ¿qué? Tiempos de hambre. ¿Se acuerdan? Ahora, Abraham se fue a Egipto. En Egipto, ¿se acuerdan? Se robaron a su esposa y le dieron una compensación. Pero tomó por la fuerza aquí. Bueno, en este caso, Isaac vive aquí. Se llama en el pozo del viviente Cleve. Empieza la hambruna en toda la tierra y Egipto está muy cerca de este lado. Por lo que vemos más adelante, parece ser que la visión de Dios es la que hace que en lugar de que Isaac vaya a Egipto, ¿verdad?, suba al norte a la tierra de Gerar. Esta tierra de Gerar, por estar cerca del mar y otros lados, pudiera estar un poquito más soportable en la hambruna. ¿Ok? Ahora, pero aquí de nuevo, él tiene que decidir si creer o creer en el Dios de sus padres, porque es Dios, el Dios de su padre que le está diciendo, no vayas a Egipto. Y él tiene que tomar la decisión, voy o no voy. ¿Ok? Y entonces aquí, adivinen, en la tierra de Gerar, aquí, se encuentra con un hombre llamado Abimelech. ¿Ok? Ahora, este hombre Abimelech ya lo habíamos visto, ¿se acuerda? Es el mismo Abimelech, muy probablemente, que también se robó a la esposa de Abraham. ¿Se acuerda? Ese Abimelech que también tomó a la esposa de Abraham, porque Abraham dijo ¿qué? Es mi hermana. Ese probablemente, entonces, esto está pasando temprano. Creemos que esto está pasando temprano en la vida de Abraham. Ahora, lo importante aquí es, y por eso le digo, que lo más importante no es tener la fe de mis padres, sino al Dios de mis padres, porque Dios se va a comunicar con Abraham. Y miren lo que dice el versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, 3 cosas, hermanos, 3 mandamientos que Dios le da. No desciendas en Egipto. Habita en la tierra que yo, o otra forma de decirlo es, vete a vivir en la tierra que yo te mostraré. Lo mismo que le dijo a Abraham. Y versículo 3, tercera cosa. Habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahora, mire aquí. Por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y esto es muy interesante porque, hermanos, Dios va a reafirmar el pacto y la promesa que ha hecho con Abraham. Ahora se presenta a su hijo, y le dice, mira, 3 cosas. Primero, no vayas a Egipto, vete a la tierra que te voy a mostrar, y habita ahí, y yo voy a estar contigo, y yo te voy a multiplicar. Y luego le dice, porque Abraham obedeció. ¿Sabe qué está tratando de decirle? O sea, no está tratando de decirle, mira, yo bendecí a Abraham porque él fue muy obediente.
Lo que está tratando de decirle es, la fe de tu papá fue real. ¿Por qué? Porque me obedeció. La fe de tu papá fue real y la fe que él demostró en mí fue real. ¿Por qué? Porque él me obedeció y él hizo todas las cosas que yo quería. Él vivió diferente en la tierra. Eso es lo que está tratando de hacer. Entonces, hermanos, miren lo que tiene Isaac enfrente. Tiene enfrente la posibilidad de conocer a Dios personalmente, pero él tiene que tener una fe personal. Su papá ya se murió y ahí quedó. Ahora le toca a él. Y Dios se está presentando a él. Se está presentando. Y Abraham, adivinen qué tiene que hacer. Isaac, ¿qué tiene que hacer? Tiene que creer y tiene que obedecer. Hermanos, y de nuevo, esto es algo que nos van a enseñar la fe de los patriarcas, es que la fe no nada más es algo de la cabeza. Muchos pensamos que tener fe es nada más tener cosas en la cabeza, pero la fe se demuestra con actos externos. La fe se demuestra con actos externos. Ahora, Isaac tiene que demostrar que personalmente cree en Dios. Ahora, ¿qué cree que hizo? ¿Qué cree que hizo? Obedeció. Miren lo que dice versículo 6. Sencillito. Habitó pues Isaac en Gerar. Creyó en Dios y obedeció a Dios. Creyó en Dios y obedeció a Dios. Y de nuevo, hermanos, eso nos enseña, por favor, tenga mucho cuidado en dividir que usted puede creer en Dios y desobedecer a Dios. No existe fe verdadera y real en la desobediencia. Y a veces sabe que en la iglesia somos así, no, yo creo en Dios, Dios está aquí. Oiga, y le obedece, pues ese es otro asunto. No son dos asuntos. Fe verdadera y genuina lleva a la obediencia. Fe verdadera y genuina lleva a la obediencia, y en este caso. Ahora, note aquí. Ahora, ya creyó en Dios, pero tiene un pequeño problemita. Versículo 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y ahora, hermanos, aquí, de nuevo, tuvo fe, obedeció a Dios. Ya, eso, hermanos, de nuevo, este es el capítulo que narra toda la vida, pero también está demostrando algo. Hermanos, la fe no nos hace perfectos, ¿sí o no? No. El ser cristiano no nos hace perfectos. Y esta es la cosa interesante que usted va a ver, que Dios lo cuida y es un Dios fiel a pesar de su ¿qué? A pesar de su falta de carácter. Dios, no, usted no va a ver en este narrativo, ¿no? Usted va a ver que de nuevo, Dios ahí, Dios ayudándolo, Dios cuidándolo, Dios protegiéndolo. ¿Por qué? ¿Porque se lo merecía? No. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Hermanos, necesitamos entender eso. Creer en Dios, entrar en una relación con Dios, es una relación muy beneficiosa para nosotros. Porque Dios nos trata bien por quien Él sea, no porque nosotros. Él nos trata bien. Y esto es lo que está pasando. Ahora, note esto. Mire versículo 8. Sucedió después que él estuvo allí. Mire esa frase. ¿Muchos qué? Muchos días. ¿Cuánto le gusta que son muchos días? Vamos a decir un año. Después de un año, imagínense vivir con su esposa, no viviendo como era como su esposa. O sea, oye, ¿y ella quién es? Pues es mi hermana. Vamos a ir un año.
viviendo una mentira. ¿Ok? ¿Qué pasó, hermano Cruz? Que no era hermana, era prima hermana. Ah, sí, pero no es lo mismo. ¿Era prima? Sí. Ahora, pero lo que está diciendo él no está siendo técnico en eso. Él está diciendo, esta no es mi esposa. Por eso le digo, ¿cuánto le gusta que son muchos días? ¿Un año? Imagínese vivir con su esposa mintiendo que no es qué. Es mi hermana. Es mi hermana en Cristo. Ahora, nota aquí. Ahora, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Ahí es donde se da cuenta. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, aquí, ella es cierto, ¿es tú qué? ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de qué. Oye, hermanos, de nuevo, ¿qué la fe no nos hace perfectos? ¿Qué la fe nos hace super personas? No, porque no me la debilidad. Tenemos que crecer en fe. Y de nuevo, hermanos, aquí está lo importante. Isaac tiene deficiencias de carácter como su papá tiene deficiencias de carácter. Y la fe tiene que crecer y la fe tiene que cambiarnos. Ahora, Dios está siendo fiel y Dios está cuidando a Rebeca. Después, por eso le digo, hermanos, ¿de cuántos? Muchos días. Viviendo 1 año, 2 años, no sabemos cuánto tiempo, pero Dios los está cuidando. Nadie fue y le pidió a su mujer. Nadie fue y se robó a su mujer. Dios le está cuidando. Y entonces, ¿verdad? Abimelech los cacha en la movida y entonces, ahora, ¿qué hace Abimelech? Abimelech manda a tocar, no toquen a Rebeca, nadie se ocurre tocar a Rebeca, está prohibida esta mujer. Ahora, ¿por qué hizo eso? ¿Se acuerda lo que le pasó la última vez? Dios castigó a todo el pueblo, a su familia de Abimelech y a todo el pueblo por causa de Sara. Hermanos, es el mismo Abimelech. Abimelech ya sabe, te metes con las personas de Dios y te va a ir mal. Y Abimelech dijo, ¿qué? Vino loco. ¿Verdad? Ahora, de nuevo, hermanos, y esto nos enseña, Isaac tiene que experimentar por sí mismo el conocer a Dios, y tiene que experimentar por sí mismo el crecer en Dios, y tiene que experimentar por sí mismo el obedecer a Dios. Hermanos, la fe de nuestros padres no nos ayuda. Y yo lo pienso, hermanos. Hermanos, mi abuelita, hermanos, mi abuelita nada más por causas del destino, ella nada más pudo ir a la primaria, es todo lo que tuvo. Y ella leía la Biblia, hermanos, no se imagina cuánto. Yo creo que mi abuelita llegaba a leer entre 3 o 4 veces la Biblia al año. Y hermanos, yo no sé cómo le hacía mi abuelita, pero siempre tenía dinero. Mi abuelita tuvo 9 hijos y a todos los hijos apoyaba y hasta a los nietos nos daba y todos recibíamos, así como las abuelitas daban, ¿verdad? Saludaban y soltaban el billetes. Y yo digo, ¿y cómo le hacía? ¿Y de dónde le hacía? ¿Y de dónde le alcanzaba? Y a veces uno piensa en eso. Uno piensa en eso. Pero de nuevo, hermanos, aquí es el asunto. No es la fe de mis padres, es el Dios de mis padres. El Dios de mis abuelos es el que nos puede ayudar. Y tenemos nosotros, y debemos, hermanos, evitar ese peligro, conociéndolo personalmente y creciendo personalmente. Hermanos, a algunos de nuestros padres les tocó cambiar de estilos diferentes de vida. Muchos, hermanos, y perdone, hermanos, no es mi intención mostrarle ejemplos personales, pero creo que ya le he comentado. Mi papá es el primer salvo de su casa y ya tengo 2 tíos que murieron de alcohólicos, de cirrosis por alcohólicos. 2 tíos. Esa era la vida que le esperaba a mi papá. Esa es la vida. Y su vida cambió. Ahora yo, que no viví en eso, pues no voy a acabar como... O mis hijos, no, yo no voy a acabar en eso. ¿Seguros? Necesitamos conocer personalmente a Dios. No hay garantía, hermanos. No hay garantía. Salomón. Ahora, nada más sencillamente, hermanos, ¿qué puede cambiarnos? ¿El rito de nuestros padres o el Dios de nuestros padres? Y este es el peligro a veces en la iglesia cristiana.
que queremos seguir el rito de nuestros padres sin conocer qué. ¿Por qué vienes a la iglesia? Es que me llaman mis papás. Es que así hacían mis papás. ¿Por qué dan dinero? Porque así daban dinero mis papás. Y pensamos que el rito de nuestros padres, los métodos de nuestros padres, las costumbres de nuestros padres, pero no conocemos personalmente ¿qué? Al Dios de nuestros padres. Hermanos, quien puede cambiar nuestras vidas, así como cambió la vida de nuestros padres, es Dios. Es Dios. Ahora, ¿qué necesitamos imitar? Porque la Biblia así nos dice de imitar, ¿verdad? Por ejemplo, habla de los pastores y habla de otros y aún de los padres. ¿Qué necesitamos imitar? Bueno, imitar la fe no es la idea de imitar los métodos, actividades y tantas cosas que nuestros padres hacían. ¿Sabe que ese es el problema de las iglesias? Cuando las iglesias miran a la historia, quieren imitar todas las cosas que hacían otros cristianos y otros padres. Hubo un tiempo, hermanos, en que los Estados Unidos tenían un ministerio de camiones grandísimo. Las iglesias, ¿verdad? Las iglesias crecían y ayudaban y llevaban gente y tenían un ministerio de camiones. Y luego lo ven los mexicanos y dicen, ¡ay, mira! Ellos Dios usó, ¿sabe cuál es? ¿Sabe qué hay que hacer? Camiones. Comprar camiones. Y hermanos, para muchas iglesias mexicanas un camión no es una bendición, es una maldición. Hermanos, ¿sabe cuánto cuesta mantener un camión? Bueno, si apenas puedo mantener un Versa de 4 cilindros. Un camión. Esa es la cosa. El problema es que muchos, cuando hablamos de imitar la fe de los padres o de los grandes cristianos, muchas veces estamos en sus métodos, sus actividades. No, es que ellos hacían esto, y hay que hacer esto, y hay que hacer esto. Pero de eso no se trata. No se trata. Hermanos, muchos cristianos vivieron en épocas muy particulares que no son nuestras épocas. Y queremos imitar las mismas cosas. Y no es por ahí. Imitar la fe es creer y obedecer de la misma manera que ellos hicieron cuando Dios le pedía que lo hicieran. Eso es imitar la fe. Creer y obedecer de la misma manera que ellos. No imitar métodos, actividades y cuantas cosas hacían. Ahora, no estoy diciendo que está mal. ¿Amén? Pero no podemos hacer eso nada más. Tenemos que creer y obedecer de la misma manera. De la misma manera. Ahora, hermanos, ¿qué hizo Dios con Isaac? ¿Qué hizo con Dios con Isaac? Mire, por favor, después de este evento, mire lo que dice el versículo 12, porque pasa otro evento. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. ¿Y los filisteos qué? Y aquí viene otra cosa, hermanos, de nuevo. Por eso hay que tener la fe, hay que tener al Dios de nuestros padres. Un Dios que es fiel a pesar de las envidias e injusticias de la gente. Hermanos, no sé, pero ¿se ha pensado cuánto es 100 por 1? Yo hice el cálculo, a lo mejor yo soy malo en matemáticas, pero malo, hermano. Yo tengo, ya ni puedo hacer cosas aquí, yo el teléfono, si no traigo teléfono hasta que entro como en ansiedad. Pero según yo, si Isaac cosecha 100 por 1 significa, es un negocio de uno invierte un peso y recibe 100. Uno invierte 100 pesos y recibe 10,000. Uno invierte 1,000 y recibe 1,000,000. Hermanos, díganme si Dios lo bendijo o no lo bendijo. Hermanos, adivine qué causa la bendición de Dios en muchas personas. ¿Sí o no? Envidia. Hermanos, esto es, ¿sabe qué es lo triste a veces? ¿Y qué ha pasado aquí en la iglesia? Ha habido hombres y mujeres que Dios ha rescatado. Y su verdad que estaban en condiciones difíciles, drogas o algo así. Que Dios los rescata también sus vidas. Se entregan al Señor. Quieren venir a la iglesia. Y de pronto ya empieza a ver. Ya no toman alcohol, ya no van a fiestas, ya no participan en todas esas cosas. Entonces ya empieza a ver. O sea, no les gustaba verlos tirados, borrachos y drogadictos y estaba esto. Pero ahora ha cambiado tan radical, pero les molesta.
¿Y saben qué ha pasado con muchos creyentes? No estoy diciendo mentiras, ni soy exagerado. Muchos dicen, prefiero, la familia inconversa a veces ha dicho, yo prefería verte aquí que en la iglesia. Porque a veces el cambio de vida genera envidia o causa problemas. Y esta es la experiencia de muchos cristianos. Muchos. Que la familia, ¿verdad? No te quiere ver ahí, pero tampoco te quiere ver ahí. Y hermanos, algo así está pasando aquí. Porque Dios ha bendecido a Isaac, le ha dado y genera envidia. Ahora, si vemos más adelante, la envidia también, ¿verdad? No nada más envidia, sino injusticias. Esto, hermanos, es una imagen más o menos de cómo eran los pozos en aquel tiempo, ¿verdad? Si no sé si puede ver la imagen, los pozos tenían, ¿verdad? Tenían que ser grandes, había alguna manera, tiraban la cuerda, sacaban el agua, así eran los pozos. Bueno, lo que pasó con Isaac es que cuando murió su papá, los filisteos cerraron los pozos. Y Isaac tuvo que abrirlos. Y riñeron y buscaron y le decían y pelearon hasta que Abimelech le dijo, vete de aquí, ya tú eres muy poderoso. Y lo corrió. Ahora, hermanos, muchas veces de nuevo, y aquí viene, Dios sigue siendo fiel a pesar de las envidias e injusticias de la gente. Dios sigue siendo fiel. Y no sé, hermanos, ahora, ¿por qué? Porque a veces los cristianos, eso, hermanos, eso es a lo que los cristianos a veces batallan. Mira, para esto quería ser cristiano. Mi familia no me habla. Mira, para esto quería ser cristiano, mis amigos. Para esto quería ser cristiano. Y esto es lo que está enfrentando por la bendición de Dios y la ayuda de Dios. Ahora, hermanos, el capítulo termina, mire por favor aquí, capítulo 26, versículo 24, antes de la última cena. Se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. Mire las palabras que le dice, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Mire la respuesta de Isaac. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de su padre Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Hermanos, su lucha era difícil, su lucha era hostil, y probablemente Isaac se enfrentó a eso de que, mira, pero creyó en Dios y se mantuvo con Dios. Ahora, mire la ironía. Tiene envidia, tiene injusticia, lo corren. Pero adivine qué pasa. La siguiente escena hasta chistosa es, hermanos. Y Abimelech vino a él desde Gerar, versículo 26, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, el capitán de su ejército. De nuevo, hermano, cuando trae a su gatillero, no viene a tomar café, ¿o sí? O sea, cuando Abimelech trae a su gatillero, no es porque viene a echar café no, hermano, ¿verdad? Y le dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. A ver, ¿qué quieren? Le dice Isaac. Isaac contesta, y ellos respondieron, miren aquí, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Mira lo que dice el versículo 29, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú ahora eres ¿qué? Bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron esto es muy irónico. La verdad, esto es muy irónico. Primero causa envidia, luego causa injusticia. Pero al tiempo, ¿verdad? Aquellos que lo odiaban, aquellos que lo corrieron, son los que vienen y le dicen, ay, pues queremos hacer la paz contigo. Dos cosas dice, Jehová está contigo y tú eres bendito de Jehová. Yo hubiera sido Isaac, yo hubiera corrido. No sé usted. Eso antes. ¿Ok?
Sí, ahora sí me quieren bien. Ahora sí me quieren respeto. No los quiero tratar. Pero yo soy un mal ejemplo. Isaac no hace eso. Isaac no hace eso. Bien, han visto que Dios está con ellos. Han visto que Dios está con ellos. Y los trata amablemente y hace un pacto con ellos. No les voy a hacer nada. No les voy a hacer nada. Y así termina esta historia. Y de nuevo, hermanos, porque esto es muy interesante. Porque el Dios de nuestros padres es lo importante. No la fe ni las maneras, sino el Dios de nuestros padres es importante. Porque a pesar de que nuestras faltas de carácter y a pesar de las otras, Dios sigue siendo fiel. Y lo que nos enseña esta última escena es esto. En algún punto, hermanos, aquellos que nos envidian y aquellos que nos injustician, en algún punto van a venir con nosotros. Hermanos, a lo mejor usted, por ser cristiano, su familia ahorita no es. A lo mejor sus amigos. Pero Dios, aquí está la ironía de Dios. Pero en algún punto, cuando necesitan una oración, cuando necesitan una ayuda, adivine a quién buscan. Y de nuevo le digo, yo soy muy mal ejemplo. Porque uno con ganas de, sí, ahora sí me ocupas, ¿verdad? Y con ganas de sacarles toda la lista de, ahí te va todas las que me hiciste, ¿verdad? Pero no, ese no es el punto. El punto no es tratarles como ellos nos trataron, sino como de nuevo aquí. Miren lo poderoso que es la fe. Ahora, ¿por qué, hermanos? Esto es todo lo que se dice de la vida de Isaac. Ya no hay más de la vida de Isaac. Todas estas escenas y estos episodios es todo lo que se dice de la vida de Isaac. Y a lo mejor estoy leyendo mucho entre palabras, pero de nuevo, hermanos, aquí, creo que de nuevo lo importante y lo que nos enseña esta cosita de la vida de Isaac es que tener la fe de mis padres no es tan importante como tener ¿qué? Al Dios de mis padres. Conocer personalmente a Dios. Hermanos, ese es el deseo, mi deseo para mis hijos. Que conozcan a Dios. Que conozcan a Dios personalmente, que Dios conteste sus oraciones, que ellos sepan que Dios sí existe y que sí contesta sus oraciones, que Él puede y Él sabe y Él es poderoso. Déjenme terminar con una ilustración. Hermanos, de nuevo, perdónenme que hablo, es que no tengo mejores, malas o buenas ilustraciones, pues ahí nuestra familia está saliendo, ¿no? Hermanos, a Caris por alguna razón le escogieron para dar competir en una declamación. Ay, hermanos, yo nunca participé en esas cosas hasta que fui bien grande. Y bueno, aprendió. Y se la iban a llevar. Mi esposa decía, la voy a ir a ver. No, la mamá no va. Solita la mandamos. El día que iba a hacer su concurso, nos vamos. Y se amaneció y estaba nerviosa. Y me dijo, papá, vamos a orar. Bueno, y ya vamos a orar en el carro. Y entonces ya, pues en el carro le digo, mira, Cari, yo voy a orar con los ojos abiertos porque voy manejando. Tú ora con los ojos cerrados. Y yo oré, y yo pedí por ella, Señor, ayúdala, quítale los nervios, por favor. Ella empieza a orar, hermanos. Hermanos, hermanos, una oración tan tierna Señor, tú sabes que tengo muchos nervios. Tú sabes que estoy muy nerviosa, y dice, yo sé que tú eres todopoderoso. Y yo sé que tú puedes ayudarme. Y hermanos, y me hubiera gustado grabar la oración que hizo. Me hubiera gustado grabar la oración que hizo. Porque estaba orando. Y Dios le contestó. Y Dios le contestó. Hermanos, eso es lo que a mí me anima. Yo no quiero, hermanos, yo tengo muchos errores. Y yo no quiero que sean como yo. Quiero que sean mejores que yo. Pero que conozcan a Dios. Y hermanos, en verdad, hizo una oración tan tierna y tan sincera que Dios usó y tocó mi corazón.
Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero para cada hermano de la iglesia y para cada familia. Que podamos no nada más tener la fe de nuestros padres, sino tener al Dios de nuestros padres. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos. Señor, yo estoy muy retado, en verdad, en crecer y en avanzar. Yo como pastor, a lo mejor a diferencia de los hermanos, yo como pastor a veces tengo mis propias luchas. Señor, a veces uno mira atrás y uno ve de otros cristianos, por ejemplo, aquí en Cordero de Dios. Señor, los hermanos compraron este terreno. Señor, los hermanos con sacrificio y con cosas compraron este terreno. Señor, para mí, haber comprado este terreno era una cosa que yo ni siquiera alcanzo a imaginar. Pero los hermanos confiaron en ti y tú les diste esto. Y a veces, Señor, hay retos futuros que me dan miedo. Pero, Señor, me hace pensar que no fue sus métodos ni sus maneras, sino que fuiste tú. Y, Señor, mi oración es que nos ayudes a todos a nosotros a tener una fe personal. Que nuestros hijos tengan una fe personal. Que nuestros nietos tengan una fe personal. Y las personas tengan una fe personal en Dios. Señor, porque al final yo estaba pensando mucho esto. Al final lo más importante no es lo que hacemos aquí en la iglesia. Por ejemplo, ahorita estamos en el culto de adoración, los hermanos vinieron, pero esto no demuestra mucho de nuestra fe personal. Sí demuestra algo. Pero la verdad, Señor, ¿cuántas horas pasamos aquí en la iglesia? ¿Cuántas horas pasamos allá afuera? La fe personal no nada más se demuestra aquí en la iglesia ni en los actos religiosos. La fe personal y el crecimiento se muestra atrás. Se muestra en nuestros trabajos, se muestra en nuestras casas, se muestra en nuestras relaciones, en nuestros vecinos. Ahí se demuestra la fe personal. Y yo quiero, Señor, que la iglesia evalúe su fe personal y su relación contigo, no nada más en la iglesia. Creo que es importante, no estoy diciendo que no. Pero yo quiero que ellos evalúen su fe personal en la manera en que ellos se relacionan contigo en las horas que no estamos aquí en la iglesia. ¿Cómo son? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo viven? ¿Cómo confían en ti? ¿Cómo te obedecen? Cuando no estamos aquí. Cuando estamos en la chamba. Cuando estamos con otras personas. Cuando estamos con amigos. ¿Cómo se comportan? ¿Cómo viven? Porque ahí es donde tenemos que evaluar. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos, porque ahí es donde se reta y se prueba el verdadero crecimiento y la fe personal en Dios. En las luchas, en las batallas, en las faltas de carácter. Señor, aquí todos nos vemos bien guapos y bien presentables. Pero solamente ahí en la casa sabemos cuánta falta de carácter tenemos. A lo mejor somos explosivos. A lo mejor somos bien tóxicos. A lo mejor tenemos una boquita que ¡újule! Y necesitamos que por la fe en ti eso cambie, Señor. Ayúdanos, por favor, en verdad. Ayúdanos en apropiarnos del Dios de nuestros padres. El Dios que puede cambiarnos, transformarnos, bendecirnos, a pesar de la envidia y la hostilidad. Ayúdanos, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias.